Buenas noches con todos. Espero que estén disfrutando una Semana Santa en familia, por supuesto, ¿no? Dadas las condiciones, pero sobre todo que sus corazones se estén cada vez más acercando a nuestro Dios. Esta noche hemos preparado un estudio especial acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Se conoce como las 7 palabras, pero en realidad son 7 oraciones o frases que nuestro Señor hizo en esas 6 horas que duró su sacrificio, su muerte en la cruz. Nuestro deseo es que a través de este estudio puedas conocer más a ese Dios, sobre todo a la obra de Jesucristo que vino a salvarnos, la importancia vital que tiene para nosotros esa muerte y también, por supuesto, su resurrección. Vamos a orar para comenzar con la primera palabra. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, preparándonos, Señor, para recibir tu palabra. Háblanos, como siempre, Señor, con amor y verdad a cada uno. Y ministranos por medio de tu Espíritu Santo, porque queremos, Señor, seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús, amén. Siguiendo un orden cronológico de los 4 evangelios, la primera palabra que Jesús mencionó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 34. Yo voy a leer, si tienes tu Biblia ahí, acompáñame. Si no lo tienes, no te preocupes, escucha lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 32 al 34. Dice así: También llevaban con él a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Vamos a ubicarnos en el contexto. En el pasaje eran las 9 de la mañana de un viernes como hoy, el día que crucificaron a nuestro Señor Jesús. Jesús había sido condenado injustamente ese día, aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando el gobernador romano Pilato cedió a la presión política de los líderes religiosos de Israel y de la multitud de los judíos. Y después de haber sido castigado, mira, desde las 7 de la mañana, por 2 horas, castigado por los soldados romanos, quienes lo azotaron con latigazos, dejándole lacerada la espalda en carne viva, y también golpeándole repetidamente, a Jesús le despojaron de toda dignidad. ¿Sabes cómo? Número 1, le arrancaron sus ropas, su manto, su túnica, y lo mostraron desnudo ante las demás personas. Y número 2, lo pusieron junto a 2 criminales, como para que toda persona que lo viera no le quepa duda de quién estaban hablando, de quién era ese hombre que estaba ahí. Un criminal más, aquel que le habían llamado el amigo de los pecadores, ahora se confundía con el peor de todos. Así que esa mañana tan triste, tan dolorosa, ¿sabes? Jesús entonces le dice a su Padre esta oración. Y qué interesante, porque tú sabes que había un criminal que estaba maldiciendo, blasfemando contra Dios, pero Jesús no hace eso. Lo primero que dice es Padre, Padre, porque él no estaba solo, porque él sabía que en todo momento su Padre lo acompañaba, porque él hacía la voluntad del Padre. Nunca te sientas solo tampoco. Si haces la voluntad del Padre, el Padre está contigo. Y si no, puedes pedirle perdón. Y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿saben lo que está haciendo Jesús? Jesús está orando. La palabra griega muestra que Jesús repetía constantemente. Esta frase no solamente fue dicha una vez, fue dicha varias veces. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Jesús estaba cuidando su corazón. Mira, esta mañana a mí me llegó un mensaje por el WhatsApp. Decía:
la oración cambia las cosas. Déjame decirte que eso no es cierto. No necesariamente. La oración lo que va a cambiar es tu corazón, es mi corazón. Y aquí la gente podía ver a Jesús ensangrentado, colgado de un madero, pero no podía ver su corazón. ¿Cómo conoces el corazón de una persona? A través de sus palabras. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y podemos conocer el corazón de Jesús. Un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón tan grande que estaba orando. ¿Por quiénes? Por los que lo habían llevado a ese lugar de sacrificio, a los responsables, Judas que lo había traicionado, los líderes religiosos que ya lo habían condenado antes de juzgarlo, Pilato, Herodes, las autoridades gubernamentales romanas y judías que también lo que hacían era motivado por sus propios intereses, la multitud que días antes lo había alabado, Hosana, el rey que viene, y ahora lo injuriaba. También a sus discípulos le estaba perdonando por haberlo abandonado. Pero, ¿sabes también? Jesús estaba intercediendo por ti y por mí, porque por nosotros Él estaba allí sufriendo. Vamos terminando. ¿Por qué Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Significa que acaso no eran responsables? Sí, ellos eran responsables, porque eran conscientes de lo que estaban haciendo, porque eran movidos por el pecado de su corazón, movidos por los celos, por la envidia, movidos por la malicia, por la codicia, caso de Judas, por el orgullo. Eran responsables porque ellos sabían lo que estaban haciendo, pero ¿en qué sentido no sabían lo que hacían? En que ellos, al ser llevados por los malos deseos de su corazón, estaban siguiendo las órdenes de Satanás. Satanás, el enemigo de Dios, quería a toda costa estropear el plan de salvación, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene el control. Nuestro Dios es soberano. Y Dios usó esos actos malévolos de las autoridades, etcétera, etcétera, para cumplir sus propósitos. Mira, si tú y yo descansamos en la soberanía de Dios, no tenemos que desesperarnos, ni angustiarnos, ni tampoco querer vengarnos si te han hecho daño, si quizás te han herido. ¿Sabes lo que tienes que hacer como Jesús? Pedir al Padre que los perdone. ¿Por qué? Porque Jesús es compasivo contigo y con todos los que hacen pecados o te han dañado. Finalmente, esta palabra Jesús la dijo, ¿sabes para qué? Para que nosotros también la podamos obedecer. El Evangelio no son solo palabras, quiero que sepas. Jesús en el Sermón del Monte enseñó que hay que amar a los enemigos, que hay que orar por ellos, porque así entonces somos hijos del Padre bueno, que nos perdona a todos. Por eso el Evangelio no son solo palabras, el Evangelio es vida. Y eso lo entendió Esteban cuando fue apedreado y estaba muriendo. Él dijo lo mismo que Jesús, esta misma frase, esta misma oración: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo te animo a que en esta Semana Santa pienses en lo que Jesús nos ha perdonado y puedas seguir sus pisadas. El Evangelio es vida y Jesús nos muestra que nos salvó, pero también nos ha dado un ejemplo. Padre, perdónalos y perdónanos a nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por esta primera palabra que nos muestra tu corazón compasivo y misericordioso, perdonador. Y en esta noche, ayúdanos a tener ese mismo espíritu, ese mismo sentir como el tuyo. Tu Espíritu Santo produzca, Señor, en nosotros paz, amor y mucha confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda palabra de Jesús en la cruz es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 nos cuenta la historia. Hay dos criminales sufriendo la crucifixión con Jesús. Ya los han azotado, torturado y humillado, y ahora están muriendo a la izquierda y a la derecha de Jesucristo.
En medio de todo esto, uno de ellos, superado por el dolor y la ira y el odio, grita a Jesús desde las profundidades de su corazón: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, clama él. Amigos, ¿cómo es el corazón natural del hombre? Así como el de ese criminal. Echa la culpa a Dios. Este hombre, siendo una persona real, también representa a nosotros en nuestros pecados. Él no cree que Jesús es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no hace lo que quiere este malhechor. Nosotros también, por naturaleza, queremos controlar a Dios para poder hacer todo lo que queramos. Este criminal en su pecado rechaza al Salvador. Pero, ¿qué dice el otro criminal? Dice: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este criminal, siendo tan culpable como el otro, reconoce sus pecados y su culpa, y más la inocencia, la pureza y santidad e identidad de Jesús. Confiesa sus pecados y le pide la misericordia de su Rey Jesucristo. En vez de responder de orgullo e ira, clama a Jesús desde las profundidades de la desesperación. No tiene nada. Confía solo en Jesús. Y así llegamos a la segunda palabra de Jesús en la cruz. ¿Cómo le responde? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Dios puede dar una promesa así, la promesa de perdón y de la nueva vida con Él en la eternidad. Y Cristo, sufriendo de una manera inconcebible, a los últimos momentos de su vida, sigue en su misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Amigo, ¿cuál eres tú? ¿El criminal que odió a Jesús, eligiendo quedarse en sus pecados y rebelión? ¿O el criminal que confesó a Jesús, confiando en Él para el perdón y la vida eterna? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Los enemigos de Jesús no fueron los únicos espectadores en la cruz. Allí también vemos que sus familiares más cercanos llegaron a estar cerca de él. Juan 19:25 nos dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. El dolor de ver morir a Jesús debe haber sido duro para sus familiares. Sin embargo, para nadie fue más difícil que para María, su madre terrenal. Y cuando la vio de pie junto a Juan, su discípulo, sufriendo y angustiada, Jesús muestra el amor de un hijo por su madre. En Juan 19:26-27 él le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. No podemos imaginar la agonía de María al ver a su hijo crucificado. En ese momento tal vez recordaba las palabras que Simeón le dijo cuando llevó a Jesús al templo para dedicarlo después de haber nacido: y una espada traspasará a tu corazón. La espada de la que Simeón habló ahora le atravesaba el corazón al ver a su hijo morir. Y Jesús, al ver el sufrimiento de su madre, decide de alguna forma menguar su dolor haciendo provisiones para su cuidado y protección, pues ya no estará presente para cuidar de ella como lo vino haciendo después de la muerte de José.
Este fue un hermoso gesto y dice mucho del amor de Jesús. Aunque Él estaba muriendo bajo el castigo más atroz, Jesús, el Rey de amor, optó por cuidar las necesidades terrenales de su madre. Aunque Él estaba ocupado con el evento más importante en la historia de la redención, recordó prever para María, su madre. Y en el versículo 26 le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Al dirigirse Jesús a su madre como mujer, no le estaba faltando el respeto. Por un lado, Jesús no llamó madre a María desde la cruz, porque al escuchar ese nombre en ese momento incrementaría más su agonía. Pero al mismo tiempo quería remarcar el hecho que Jesús era mucho más que un hijo para María. Él era su Salvador. María no estaba libre de pecado, ella necesitaba de la gracia divina como el más humilde de los pecadores. Solo así ella podría creer en Jesús y ser obediente a su Señor. Ella era una discípula y Él era el Maestro. Cristo mismo reprendió a aquellos que querían elevar a María a un lugar de veneración. En Lucas 11, 27 y 28, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. María fue bendecida porque era obediente a la palabra de Dios, al igual que cualquier creyente. Su posición como madre de Jesús no la llevó a ningún título especial como mediadora o redentora, como muchos conocen erróneamente a María. A esta madre obediente Jesús quería bendecir y ponerla bajo el cuidado de Juan, su discípulo amigo. Por eso le dice en el versículo 26 a Juan: ahí tienes a tu madre. Aunque no hubo dirección específica dada para recibir a María, Juan entendió que desde ese momento tenía que velar por su cuidado, protección y provisión. Aunque María tuvo otros hijos, Jesús no quería encargarles el cuidado de su madre, a sus medios hermanos, porque aún no creían en Él. Y es por eso que Jesús decide confiar el cuidado de su madre María a su amigo Juan, su discípulo y apóstol. Esta es una escena maravillosa. Aquí vemos a Jesús haciendo provisiones para su madre aún en el lecho de su muerte. Pues vimos que Jesús se había hecho cargo del cuidado y protección de su madre ante la muerte de José. Pero ahora que él está muriendo, ¿qué iba a hacer de ella? Por eso, cuando la ve de pie con sus preocupaciones y penas y a Juan parado no muy lejos, Jesús establece una nueva relación entre su amada madre y su amado discípulo. Entonces le dijo a su madre: mujer, mira a tu hijo, por quien a partir de ahora deberás tener un afecto maternal. Y a Juan, mira a tu madre, a quien debes amarla como un hijo. Pero observa el cuidado que Cristo tuvo para con su madre. Él no estuvo abrumado con sus sentimientos de sufrimiento como para olvidar a los que quería y amaba. Su madre tal vez estaba tan abrumada con sus sufrimientos que no pensó en lo que sería de ella, pero Jesús sí. Aunque Él no estaría presente físicamente, le encargó a su amigo la responsabilidad de velar por ella, su madre. ¿Y sabe lo que me sorprende? Que aún en la cruz Jesús se enfocaba en otros y no en sí mismo. Si alguna vez hubo un momento en el que Él mereció enfocarse solo en sí mismo, fue este. Sin embargo, permaneció centrado en otros hasta el último final de su vida. Y sabes, ese mismo Jesús te dice hoy: yo deseo cuidarte. Así como Jesús tuvo el deseo de cuidar por su madre y por sus necesidades allí en el Calvario, hoy Jesús desea cuidarte y proveer por todo lo que tú necesitas. Nadie en este mundo te conoce mejor que Jesús. Él sabe el cuidado que necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Por eso, ven a Él, acércate a Él, ábrele tu corazón y cuéntale lo que más necesitas. Y Él te dirá que no tienes que buscar más, porque en Él tienes todo, todo. ¿Sabes? Ese mismo Jesús también te dice hoy: yo tengo la capacidad de cuidarte. Así como Jesús pudo proveer por las necesidades de su madre en el momento de su más profunda debilidad y humillación, cuanto más puede proveer por tus necesidades en este momento de poder y exaltación. Ahora Jesús ya no está en la cruz del Calvario. Ahora Él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, gobernando y guiando este mundo. Él puede proveerte, porque si desde la cruz pudo proveer para su madre, cuánto más ahora Él puede proveer por todas tus necesidades desde su trono celestial, al lado de Dios Padre lleno de poder, riqueza y gloria. Jesús te ama porque lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Y ahora
Tú eres ese cristiano, esa cristiana que ha sido rescatado, rescatada para pertenecer a su pueblo, su iglesia preciosa por el cual Jesús se entregó. Bendiciones para ti. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de las 7 palabras de Jesús. Y vamos a continuar ahora con la cuarta palabra, la cuarta frase que Él dijo en esa cruz. Esta frase se encuentra en Mateo 27, del versículo 46 al 49. Permítanme leerlo. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Estamos aquí ante un momento muy difícil para el Señor Jesús. No sé si alguna vez tú has experimentado el sentimiento de abandono. Particularmente yo me acuerdo de un momento cuando yo tenía 4 o 5 años, estaba con mi familia en un mercado. Estaba tomado de la mano de mi papá y de pronto en un momento de distracción me solté de su mano, y en ese momento, cuando vuelvo a tomarme de la mano de mi papá, ya no era mi papá, era otro señor que no conocía. Cuando él me vio, yo lo solté, él me soltó, me dejó ahí en medio de un tumulto y no veía por ningún lado a mi familia. En ese momento fue un momento muy desgarrador para mí, porque no sabía a dónde ir. Solamente encontré una señora anciana, comenzó a llamarme y yo pues no tenía a nadie más a quien recurrir. Estaba ya a punto de ir en dirección a ella cuando de pronto un primo apareció, me encontró, me cogió del brazo y me llevó de regreso con mi familia. Fue un susto que, aunque corto, aún lo recuerdo vívidamente y quedó bien marcado en mi memoria. Si tú también has experimentado algún momento de abandono o de desolación, pues me imagino que también es un recuerdo que ha quedado bastante marcado en ti. El abandono es impactante porque Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para vivir en comunión los unos con los otros. La familia, por ejemplo, es la expresión más práctica de esa realidad. Todos necesitamos una familia, ya sea de sangre o elegida, pues ese sentido de pertenencia es vital, construye nuestra identidad y valor. ¿Te imaginas entonces cómo pudo haber sido ese momento para Jesús, estando en esa cruz y sintiendo que su Padre lo había abandonado? Jesús no solo estaba experimentando el abandono, el rechazo de su Padre, que Él le estuviese dando la espalda en ese momento. Me imagino que lo más vital para Él era que esa relación con su Padre, que le ofrecía la fuente de poder para enfrentar todas sus adversidades en este mundo, ya no la tenga. Perder eso era literalmente quedarse desamparado para Jesús. Y no fue solo por parte del Padre que sintió este rechazo, también experimentó por parte del pueblo, a quien Él estaba salvando a través de su muerte en esa cruz, salvando de sus pecados. También el pueblo lo rechazaba. Lo leemos en el versículo 49 cuando dice: déjalo, a ver si baja Elías a salvarlo, ¿no? El pueblo lo estaba dejando abandonado también de esa manera. Entonces, ¿será que Dios era un padre malo, cruel, que se alegraba de ver a su hijo sufriendo de esa manera? No es así.
Jesús tuvo que experimentar el abandono del Padre con un propósito, para que tú y yo ya no tengamos que sufrir más el sentimiento desgarrador del desamparo y el abandono. La poetisa Elizabeth Barrett Browning lo expresó de esta manera: sí, una vez sonó el grito de Emanuel y subió solo y sin eco. Dios mío, desamparado estoy. Subió de sus santos labios en medio su creación perdida, para que jamás ningún creyente tales palabras tuviera que usar. Era necesario, entonces, que él experimentara el abandono del Padre, producto del pecado tuyo y mío, que se le imputaba en esa cruz inmerecidamente, para que así su justicia fuese intercambiada por nuestro pecado, de forma que ahora podamos tener acceso a una relación con Dios, tal como Jesús lo tenía y lo tiene todavía. Ahora nosotros también podamos tener acceso a esa relación íntima con el Dios creador, el Rey celestial, cada día de nuestras vidas. Por eso recuerda esto siempre. No importa qué tan solo te sientas, qué tan abandonado te sientas en este momento, en este mundo. Es real. Gracias a Jesús, Dios te ha abierto las puertas para que disfrutes de una relación íntima con Él. Las puertas están abiertas. El regalo, el ofrecimiento está hecho. La decisión está en nosotros. ¿La tomamos o la rechazamos? La quinta palabra de Jesús en la cruz es: tengo sed. Tengo sed. Dos palabritas que nos revelan mucho sobre la naturaleza y el corazón de nuestro Rey y Salvador. Juan 19, versículo 28 dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Imagínense esto. El creador del agua, de las nubes, los ríos, de los lagos, mares, océanos. Él que los creó con una simple palabra. Podría haberle creado un vaso de agua. Podría haberse saciado esta sed con un pensamiento. Pero el Dios que nunca ha necesitado de nada, que es perfecto y completo en sí mismo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, sufrió los dolores de nuestra vida. Él sabe lo que es pasar hambre y sed y cansancio. Al identificarse con nosotros, sufrió como nosotros. Hay aún más. Estas dos palabras, tengo sed, revelan cuánto sufrió Jesús para ser nuestro Salvador y cuánto nos ama. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y el mismo autor dice en capítulo 12, versículo 2: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué es este gozo? Es el gozo de ser el autor de nuestra fe, de ser nuestro Salvador y Rey, nuestro buen pastor, Señor y Dios.
Jesucristo nos amó tanto que se permitía sufrir hasta lo sumo. El Cristo que tenía sed en la cruz nos promete: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Dice: el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cristo sufrió la sed para saciarnos, para que nosotros jamás volviéramos a tener sed. Estas dos palabras, tengo sed, nos hacen pensar en la vida eterna. ¿La tienes? Compártela con los demás. ¿No? ¿Qué te está deteniendo? Cree en Cristo, recíbelo, confiésale tus pecados y recibe el perdón y el agua que da la vida eterna. En Juan 19:30 nos dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y en Marcos 15:37 leemos: Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Este grito eran las palabras descritas en Juan: todo se ha cumplido. Jesús lanzó ese grito fuerte para que todos lo escuchen. Lanzó ese grito fuerte a su Padre en el cielo para que todo el mundo escuchara que su obra en la cruz fue hecha, fue completa, fue pagada y fue consumada. Estas palabras de Cristo tienen poder y un profundo significado. Jesús sabía que sus palabras eran necesarias para esta vida. Él sabía que sus palabras tenían poder para las generaciones que vendrían y un propósito con ellas. Aún hoy esas palabras respiran y dan sentido a nuestras vidas. Pero ¿cuál es el significado de todo se ha cumplido? La palabra en el griego de todo se ha cumplido es tetelestai. Y hay 4 traducciones de esta palabra. Primero, cuando Jesús exclamó tetelestai, todo se ha cumplido, estaba diciendo que Él había terminado la obra que el Padre le había enviado a hacer. En ese momento, cuando Jesús gritó, estaba exclamando a todo el universo que había cumplido fielmente la voluntad del Padre y que la misión se había cumplido. Ese grito no era cualquier grito. Era el grito de mayor victoria en la historia de la raza humana. Jesús había sido fiel a su tarea incluso ante desafíos insondables, pero ahora la lucha había terminado y Jesús podría gritarle al Padre: he hecho exactamente lo que me pediste que hiciera. La misión está cumplida. Por eso cuando Jesús inclinó la cabeza y murió, Él culminó con la misión que el Padre le había encomendado. Segundo, cuando Jesús exclamó tetelestai, todo se ha cumplido, estaba diciendo que Él era el último sacrificio necesario. Cada año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo a verter la sangre de un cordero inmaculado presentado como sacrificio y obtener el perdón anual y temporal de los pecados. Y este sacrificio se repetía año tras año. Pero cuando Jesús fue colgado en la cruz, Él era el Cordero y sumo sacerdote. En ese momento sagrado, como nuestro gran sumo sacerdote, Jesús ofreció su propia sangre para la eliminación permanente del pecado. Cuando Jesús entró en el lugar santísimo y ofreció su propia sangre como sacrificio justo, agradable y perfecto y completo, Dios nunca más requirió la sangre de los corderos para el perdón. Como dice Hebreos 9:12, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Por eso cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, estaba declarando el fin del sacrificio, porque el sacrificio definitivo finalmente se había hecho. La expiación fue completa, perfeccionada y totalmente realizada. Se hizo de una vez por todas y para siempre. Tercero, cuando Jesús exclamó tetelestai, todo se ha cumplido, estaba diciendo que todo había sido pagado y que ya no quedaba deuda alguna. La deuda del hombre con Dios es el pecado. Cuando una persona llama a Jesús el Señor de su vida y acepta personalmente su sacrificio, ya no existe ninguna deuda de pecado de esa persona. La deuda se borró porque Jesús pagó el precio de pecado que ningún pecador podría pagar. Jesús tomó nuestro lugar,
pagó la deuda del pecado que debíamos, y cuando por fe nos arrepentimos y lo recibimos como Señor, somos liberados, así como Pablo lo explica en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre hasta el perdón de pecados. Por eso cuando Jesús pronunció todo se ha cumplido, Él declaró que la deuda estaba totalmente pagada y cancelada. Su sangre nos limpió total y completamente para siempre. Cuarto, cuando Jesús exclamó Tetelestai, todo se ha cumplido, estaba diciendo que era la culminación de un periodo y el principio de un nuevo comienzo. Cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, fue el momento que todo cambió en la historia de la humanidad. En ese momento el Antiguo Testamento llegó a su fin, se terminó y se cerró, y comenzó el Nuevo Testamento. La cruz fue el punto de quiebre en la historia de la humanidad. En ese momento todas las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús fueron cumplidas y la justicia de Dios fue plenamente satisfecha por Él. Cuando Jesús gritó todo se ha cumplido, estaba gritando que el antiguo pacto se había cumplido y el nuevo pacto había comenzado. Por lo tanto, Jesús podía gritar que cumplió con su misión. Por eso, mis hermanos, recordemos que Jesús soportó tortura, humillación, vergüenza y dolor en la cruz del Calvario. Meditemos sobre el tipo de muerte que Jesús tuvo para comprar nuestra libertad del poder del pecado. Fue su sangre santa y pura, testigo de su cumplimiento de la voluntad del Padre para darnos la mayor victoria que no pudimos ganar por nosotros mismos. Hermano mío, considera cuánto le costó a Jesús proclamar todo se ha cumplido. Y lo hizo por amor al Padre y por amor a ti, pagando por completo con su cuerpo y sangre la deuda con el pecado. Que esa verdad nos anime a agradecer, que nos anime a reconocer y que nos anime a vivir libres para Él. Bendiciones. Amigos, llegamos a la séptima y última palabra de Jesucristo. Hemos podido ver el corazón compasivo de nuestro Señor, que no pensaba en sí mismo, sino pensaba en los demás. En cada una de estas 6 palabras hemos visto un corazón de siervo, ¿verdad? Ahora nos toca la última palabra, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero invitarte a que escuches o me acompañes en la lectura de Lucas capítulo 23, del 44 al 47. Lucas 23, 44 al 47 dice así este pasaje: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Mira, podemos resumir esta última palabra en fe y confianza en Dios en todo momento. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Jesús ya sabe que su tiempo en la tierra ha concluido. Él ha acabado la obra. Por lo tanto, su vida ya ha cumplido con el propósito del Padre y está listo para partir. Pero no vemos a un Jesús que está desesperado, que está consternado. No, lo vemos lleno de confianza, de fe, porque Él ha hecho la voluntad del Padre. Y mira lo que dice el pasaje, dice que Jesús exclamó con fuerza. ¿Te das cuenta que nuestro Señor no estaba temeroso, sino más bien estaba mostrando una fe, una confianza en todo tiempo? Y lo que dice en este grito, como dicen los demás evangelistas, es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en la primera palabra estaba consciente y seguro de que su Padre estaba con él. En esta última también, Él termina como comenzó, en una confianza y dependencia absoluta con su Padre. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que su vida está en las manos de su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esta última palabra? Que Jesucristo se va en paz a la presencia de Dios. Jesucristo está entregando su espíritu. Él sabía que en la tumba no iba a permanecer porque Él estaba en las manos de un Dios bueno, un Dios fiel, que le había asegurado que
ese propósito que tenía para él, como su hijo, se iba a cumplir hasta el final, pase lo que pase. Y sí, mira, dice que la tierra estuvo llena de oscuridad. El reino de las tinieblas, el reino de Satanás, se jactaba por un momento de que él ya había vencido a Cristo, pero no era así, ¿verdad? No era así, al contrario. El reino de Satanás oscureció por todas esas horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. 3 horas estuvo en oscuridad, porque pensó que había derrotado, pero no saben que no se puede derrotar a Dios y a su siervo. Y por eso Dios es luz, y todos sus hijos también. Y por eso dice aquí que la cortina del santuario se rasgó en 2. ¿Y sabes por qué? Porque con la muerte de Cristo ya no necesitábamos a un hombre que interceda ante nosotros por nuestros pecados, sino solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en otras versiones dice que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo rasgó. ¿Sabes cómo termina esto? Maravilloso. Esta última palabra termina con un testimonio tan grande que dio Jesucristo, que aún, dice, el centurión alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando nosotros, como Jesucristo, ponemos nuestra fe y nuestra confianza, vamos a dar un testimonio ante todas las personas, ante las naciones, de quién es ese Dios al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida, nuestro ser. Mira, esa confianza es poderosa, esa confianza atrae. Y déjame decirte que hoy más que nunca, en estos momentos que estamos con muchas incertidumbres por este estado de emergencia, por esta cuarentena, hoy más que nunca tu familia necesita ver la paz de Dios. Tus vecinos, nuestro Perú y todas las personas necesitan ver esa paz. Cristo vino a traer paz y eso lo demostró en su última palabra. Y déjame decirte, yo no sé cuándo voy a morir, tú tampoco lo sabes. A veces quisiéramos saber cuándo, o a veces queremos escoger nuestra forma de despedirnos de esta vida. Lo más importante, déjame decirte, es tener paz. Yo no sé cómo voy a morir, cuándo, pero lo que sí sé es que me voy en paz con mi Cristo, con mi Padre, porque la obra de Cristo me asegura mi destino final. Antes de terminar, quiero aprovechar este momento para invitarte a que hoy tú le digas a Jesucristo, Cristo, ven a mi corazón. Si tú nunca has hecho una oración, ¿qué es una oración? Es una decisión que tomas delante de Dios. ¿En base a qué? ¿A tus méritos? No, en base a lo que la palabra dice. Tú respondes al Evangelio, tú respondes a la verdad que hoy has escuchado. Este mensaje es perfecto para que entiendas quién es Cristo y lo que vino a hacer. Él vino a salvar a todo aquel que está perdido. Y si tú te consideras que estás perdido en tus pecados, en tus delitos, y que esos pecados te han separado de Dios, no te quedes así. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración. La oración no salva. Lo que te salva es tu fe puesta en Cristo y en su obra. Y por eso yo te invito a que hagas esta oración como una expresión del sentir de tu corazón, de la decisión que estás tomando. Cierra tus ojos. Te invito y que pienses en lo que has escuchado y que hables con Dios por la fe. Dile, Jesús, te necesito, soy pecador. Reconozco que vivo en pecado, pero esta noche he escuchado las buenas noticias, que tú en la cruz pagaste por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso, Señor, me arrepiento, reconozco mi condición, pero levanto mis ojos y creo que en esa cruz, Señor, está mi salvación. En esa cruz tú pagaste por mis pecados y hoy abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar y que te sientes en el trono de mi vida para que puedas ser Señor y puedas guiarme en esta nueva vida que me estás dando. Lo recibo, Señor, esta salvación por fe, conforme a tu promesa, y recibo el Espíritu Santo que tú das a todos los que creen en ti.
Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, por favor, escríbenme. Escríbenos a nuestro Facebook IBC Arequipa. Di, pastor, he orado, he entregado mi vida a Cristo. Y vamos a comunicarnos contigo para darte la bienvenida a esta tu nueva familia, la familia de Cristo. Que Dios te bendiga. Quiero recordarte ya para terminar que el día de mañana a las 7 también tenemos un encuentro para ver la película Jesús. Una película que narra de una manera muy hermosa lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús y su propósito de su venida. 7 de la noche. Pasa la voz a tus amigos para que también lo puedan ver. Y el domingo a las 9 de la mañana vamos a celebrar que Cristo vive, que Cristo no está muerto. Tenemos un precioso culto de celebración de resurrección. Toda la iglesia está invitada y todo aquel que quiere conocer más a ese Dios amoroso, Dios justo, verdadero, que envió a su Hijo Jesús a salvarnos. Estás invitado. Nos vemos, iglesia. Nos vemos. Dios te bendiga.